En la cara, ¿qué cosa tenemos? Tenemos básicamente el crecimiento de la nariz, aumento de los arcos superciliares, prominencia de la maxila inferior, que se llama prognatismo. Recordemos que cuando uno cierra los dientes, normalmente los dientes superiores cubren el polo superior de los dientes inferiores. No es que los dientes chocan punta a punta, no, los dientes de la arcada superior suelen cubrir la parte superior de los dientes inferiores. Pero si yo tengo que los dientes chocan punta a punta, a eso se llama mordida vis a vis. Y si tengo un paciente con mordida vis a vis, puede que esté desarrollando en el futuro un prognactismo. ¿Qué es el prognatismo? Es la inversión de la mordida. Es decir, en el caso del prognactismo, son los dientes inferiores los que van a cubrir el polo inferior de los dientes superiores. ¿No? Miren cómo los dientes superiores están a este nivel y los dientes inferiores están más adelante. Eso se llama prognactismo. ¿Qué cosa voy a ver? Si al paciente le pido que muerda, aparte de lo que hemos mencionado del prognactismo, va a haber separación entre los dientes. A eso se llama diastemas. Y muchas veces los dientes, generalmente en la parte más externa, va a haber un aumento del grosor de esta. Entonces, a eso se llama dientes vestibulizados. Estos dientes, debido a que hay crecimiento del hueso, van a tener hipercementosis. El ángulo que forma la rama vertical del maxilar inferior con la rama horizontal es un ángulo obtuso. En la boca lo que voy a tener es macroglosia. Recuerden que una forma temprana de macroglosia es cuando ustedes examinan al paciente, le piden que saque la lengua, van a ver las muescas de los dientes en la cara lateral de la lengua. Piden al paciente que saque la lengua y fíjense en la cara lateral si es que hay muescas que corresponden a los dientes. Si yo veo eso, entonces ese paciente tiene una macroglosia temprana. No voy a esperar a que el paciente no pueda cerrar la boca porque se muerde la lengua debido al crecimiento de esta. Lo más temprano es ver si hay indentaciones linguales en la cara lateral. La nariz generalmente es una nariz prominente, ¿no? Debido a que hay crecimiento, como hemos mencionado, de hueso y de partes blandas, los cartílagos también crecen y se engrosan, lo que hace que el paciente con acromegalia tenga una voz ronca. Y muchas veces estos pacientes hacen apnea del sueño, roncan durante la noche y hacen apnea del sueño. ¿Por qué? Porque muchas veces la lengua, que ha aumentado de tamaño, se desplaza hacia la faringe, obstruyendo las vías aéreas, lo que provoca el ronquido y muchas veces provoca lo que es hipoxia a nivel no solamente de la laringe, sino que también hay a nivel de la sangre, produciendo muchas veces arritmias. Entonces, es común ver el síndrome de apnea del sueño en estos pacientes con acromegalia. Miren la mano del médico y la mano del paciente con acromegalia. Si bien es cierto, es una mano que impresiona bastante grande, miren que los dedos no son más grandes que los dedos del médico, pero sí son mucho más gruesos. La palma también es mucho más gruesa que la palma del médico, y acá sí, porque hay crecimiento de los huesos largos, entonces sí se nota un poco más grande. Contrasta la palma grande con los dedos no tan grandes, pero sí anchos. Y esto es lo que muchas veces en semiología conocen como mano en pala o dedos en pala. En el aparato respiratorio, como hemos dicho que hay aumento de partes blandas, lo que va a haber también es un aumento de los órganos internos del tórax. Va a haber un aumento del pulmón, va a haber un aumento del tamaño del corazón, lo que hace que también las costillas aumenten.
Y el diámetro anteroposterior, el anteroposterior del tórax, también se incrementa. Y se incrementa para dar espacio a que los pulmones que han crecido y el corazón que también ha crecido quepan de manera normal. Entonces, si nosotros recordamos en semiología, vamos a ver que el diámetro lateral generalmente es mayor que el diámetro anteroposterior. Pero en el caso del paciente acromegálico, el diámetro anteroposterior se acerca bastante al diámetro lateral, lo que ocasiona un tórax en tonel. Desde el punto de vista endocrinológico, ya hemos dicho que puede haber diabetes mellitus y puede haber hiperprolactinemia. En el corazón hay cardiomegalia, el paciente cursa con hipertensión, arritmias y muchas veces enfermedad coronaria. En el abdomen siempre tenemos que ver la posibilidad que el paciente pueda presentar poliposis. Hasta un 45% de los pacientes pueden presentar pólipos. ¿Y por qué me interesa que tenga pólipos el paciente? Porque recuerden que los pólipos pueden muchas veces degenerar y convertirse en cáncer. Y como este paciente está en constante crecimiento, en constante mitosis, es factible que ese pólipo se transforme muchas veces en un cáncer de colon. Por eso es que es importante hacer colonoscopía en los pacientes acromegálicos, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes personales o familiares de pólipos. ¿No? El paciente puede tener hepatomegalia. Desde el punto de vista geniturinario, en las mujeres los ciclos menstruales se van a alterar, hay galactorrea por la hiperprolactinemia que ya habíamos mencionado. En los hombres puede haber crecimiento de los órganos sexuales, el testículo y el pene crecen, pero hay impotencia, porque ya hemos mencionado que hay también en este paciente algún grado de hiperprolactinemia. En la radiografía nosotros vamos a ver que hay un engrosamiento del diploe. Cuando ustedes ven en una radiografía lateral, el grosor del hueso es mayor del normal por el engrosamiento del diploe. Hay aumento de los senos paranasales. En este caso estamos viendo un aumento del seno frontal, pero también lo podemos ver del seno maxilar. Hay el prognactismo que ya habíamos mencionado y muchas veces puede acompañarse, como el hueso maxilar crece más, el maxilar inferior crece más que el superior, muchas veces el cóndilo, que forma parte de la articulación temporomandibular, también crece, lo cual hace que se dificulte la apertura y fácilmente se salga de su sitio. A eso se llama subluxación o luxaciones, dependiendo si es parcial o completo. Entonces, estos pacientes muchas veces cuando mastican, suena, o ellos dicen truena, a la altura de la sien. ¿Por qué? Porque hay una subluxación frecuente en este tipo de pacientes. En el aparato locomotor hay aumento del hueso perióstico, en los huesos largos, en las costillas y las clavículas se engrosan, hay aumento del diámetro, ya hemos dicho, del tórax, aumento de las manos, crecimiento de huesos y de partes blandas. Y es común encontrar en estos pacientes síndrome del túnel carpiano. Recuerden que el síndrome del túnel carpiano lo puedo ver en acromegalia, pero también lo puedo ver en hipotiroidismo. En acromegalia, ¿por qué? En la acromegalia es porque los huesos crecen y al crecer en ancho los huesos comprimen a los músculos, a los tendones y a los nervios, sobre todo el nervio mediano. Pero en el caso del hipotiroidismo no es por crecimiento de huesos, sino por depósito de mucopolisacáridos que van a presionar al nervio mediano. Entonces, en los dos puede haber acromegalia, pero la causa es distinta. En la acromegalia es por el hueso y en el hipotiroidismo es por depósito de mucopolisacáridos. El tratamiento, en los casos de un paciente con acromegalia, el tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico. Una cirugía transesfenoidal. Eso hace que el 70% de los microadenomas, ¿no?, se resuelvan fácilmente, mientras que el 40% de los macroadenomas sí hay cierta dificultad en el tratamiento de la cirugía. Pero de todas maneras es un tratamiento de elección.
La farmacoterapia se utiliza cuando el paciente no ha respondido al tratamiento quirúrgico o por alguna contraindicación no puede ser operado. En este caso, nuevamente, octiotride es el fármaco de elección, si es que tengo que utilizar un medicamento. Luego tengo la bromocriptina, la carbegolide, el pexizomant, o los antagonistas selectivos del receptor de la hormona del crecimiento. La radioterapia se utiliza en segundo lugar cuando le voy a dar un tratamiento médico. No puedo dar el tratamiento médico solo, tengo que asociarlo con radioterapia. Recuerden que tengo el tumor. Lo que va a hacer el tratamiento médico es básicamente evitar que haya un aumento en la producción de hormonas, pero tengo que hacer que ese tumor disminuya de tamaño. Obviamente la cirugía es lo recomendable, pero si no puede operarse, la alternativa es radioterapia para que disminuya el volumen de ese tumor. Y generalmente lo que se hace es la cobaltoterapia, ¿no? O lo que se llama la gamografía knife, es decir, es una gamografía focalizada al sitio donde está el tumor específicamente y como con un cuchillo va cortando el tumor para hacerlo más pequeño. ¿Cuándo se dice que un paciente se ha curado bioquímicamente de la acromegalia? Cuando se normalizan los niveles de IGF-1. Fíjense que no necesariamente tengo que disminuir solamente la hormona de crecimiento, sino el IGF-1, ¿no? Y la hormona del crecimiento. Tienen que ser los dos, no puede ser solamente hormona de crecimiento. IGF-1 y la hormona del crecimiento. Y estas generalmente se suprimen a menos de 2 en el test de sobrecarga oral de glucosa, lo que ustedes conocen como la prueba de tolerancia de la glucosa. Entonces, esto hace que los pacientes generalmente tengan un mejor pronóstico de vida. En lo referente a la acromegalia, es cierto que el estudio anatomopatológico postquirúrgico determina si se trata de un adenoma o carcinoma. Se puede asociar a hipertensión, diabetes e hiperprolactinemia. C. La prueba de laboratorio diagnóstica es la determinación basal de la hormona del crecimiento. D. La hipercalcemia y la hipercalciuria con litiasis renal son frecuentes. Y E. La hipercalcemia asociada sugiere una neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. ¿Cuál sería la respuesta acá? Para hacer el diagnóstico de acromegalia, ¿es necesario un estudio anatomopatológico? No. Ya hemos dicho que la característica del acromegálico es el crecimiento de partes blandas y óseas. Entonces yo tengo la sospecha que ese paciente tiene acromegalia si le veo crecimiento de partes blandas y óseas. ¿Y cómo hago el diagnóstico definitivo? Hago mediante la determinación de la hormona de crecimiento y del IGF. Necesito la clínica y el dosaje de hormonas. Pero con la clínica muchas veces es suficiente. Entonces no necesito un estudio anatomopatológico. Y segundo, la acromegalia, ¿qué cosa es? Es un tumor benigno, por eso se llama adenoma. No hay casos de acromegalia en forma de cáncer, ¿no? Si estamos hablando de un paciente con acromegalia. ¿La acromegalia se asocia con hipertensión? Sí, ya hemos dicho que sí. ¿Diabetes? Hemos dicho que también diabetes o intolerancia. ¿E hiperprolactinemia? Hemos dicho que sí, por eso es que muchas veces estos pacientes tienen impotencia e infertilidad. Entonces, esta puede ser la respuesta. ¿La prueba de laboratorio que diagnostica la determinación basal de GH en suero? No, ya hemos dicho que necesito la hormona de crecimiento y del IGF. Y quien más va a dar los síntomas es el IGF más que la hormona del crecimiento. Ahora, recuerden que las hormonas en general tienen un ritmo circadiano. El clásico ejemplo es el cortisol. Recuerden que el cortisol generalmente tiene unos picos temprano en la mañana, 6 de la mañana, un pico alto, grande, y otro pico pequeño a las 4 de la tarde. Y a partir de las 8 de la noche comienza a disminuir los niveles de cortisol.
Entonces, ese es un ritmo circadiano establecido, ya conocido. La acromegalia, perdón, la hormona de crecimiento, también tiene su ritmo circadiano. Entonces, cuando yo tengo que dosar la hormona de crecimiento, también tengo que saber en qué momento del día tengo que tomarlo. ¿Por qué? Porque como tiene un ritmo circadiano, va a haber picos y va a haber zonas donde los niveles de hormona de crecimiento son bastante inferiores. Y generalmente los picos también, al igual que el cortisol, son en la madrugada. A diferencia del cortisol, no tengo pico vespertino. Entonces, cada vez que yo vaya a enviar un dosaje, tengo que poner la hora en que tomé para que el laboratorio interprete dentro de los valores si es que está elevado o no. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba de laboratorio no solamente es basada en la hormona de crecimiento, sino del IGF. La hipercalcemia y la hipercalciuria no son lo característico. Eso más bien lo voy a ver en el hiperparatiroidismo, no en la acromegalia. No porque haya crecimiento de hueso significa que voy a tener una sobrecarga de calcio en la sangre. Y la hipercalcemia se asocia asociada a acromegalia. ¿Me indica que está en una neoplasia endocrina múltiple tipo 2A? No, eso se ve más bien en la neoplasia endocrina múltiple 2B, no en la 2A. Entonces la respuesta acá sería la B. En un paciente acromegálico portador de macroadenoma tras ser operado no se produce la curación. La resonancia magnética realizada después de la intervención no muestra la existencia de restos de adenoma. El paciente se niega a la radioterapia. ¿Qué haría usted? Al paciente ya lo operaron. ¿Qué es lo que teníamos que hacer cuando ya lo operaron al paciente y no funciona? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Acá está. Lo operan y no funciona. Tengo que darle farmacoterapia. ¿Qué cosa damos? ¿Qué cosa damos? Osteotride. Pero hemos dicho que la farmacoterapia no va sola, va con radioterapia. Pero mi paciente no quiere radioterapia. Dice, se niega a la radioterapia. Entonces, ¿qué cosa doy? Osteotride. En relación a la acromegalia, es falso. Se habla de curación cuando las cifras de IGF-1 son normales para el sexo y la edad y la hormona de crecimiento es inferior a 2 nanogramos tras la sobrecarga oral de glucosa por radioinmunoensayo. B. Cuando se realiza el diagnóstico de la enfermedad se debe descartar la existencia de poliposis colónica. C. Cuando alcanzan los criterios de curación, la mortalidad se equipara a la población general. D. Pueden existir elevación de GH tras estímulo con TRH. O E. Aunque la dopamina en condiciones normales produzca elevación de las cifras de GH, la bromocriptina puede resultar útil en el tratamiento. ¿Cuál es falso? La primera ya la hemos visto cuando hemos hablado de curación. ¿Qué dice cuando es curación? Se habla de curación cuando es menor de 2, ¿no? Tras una sobrecarga de volumen. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando es inferior a 2 tras una sobrecarga de volumen. Entonces, esto es cierto. Cuando se realiza el diagnóstico de la enfermedad, ¿se debe descartar la existencia de poliposis colónica? ¿Sí o no? Hemos dicho que es frecuente que el paciente con acromegalia tenga poliposis colónica, más aún si ha tenido antecedentes personales y o familiares, eso lo hemos mencionado. Pero en el momento del diagnóstico de la enfermedad, no necesariamente el paciente tiene que tener pólipo, lo puedo hacer después. No necesariamente significa que esto va a aparecer inmediatamente. El crecimiento de los huesos, el crecimiento de las partes blandas no aparece de un momento a otro. Los pólipos tampoco aparecen de un momento a otro. Entonces, esa es lo falso.
Todo paciente que tiene acromegalia debo descartar la presencia de poliposis, pero eso no se hace en el momento del diagnóstico. No se hace en el momento del diagnóstico, porque eso va a tomar su tiempo. Recuerden que para que un paciente ustedes le diagnostican acromegalia, en promedio generalmente pasan 10 años. ¿Por qué? Porque los cambios no son notorios. No son notorios los cambios. Un paciente que tiene acromegalia de la noche a la mañana no va a tener aumento del arco superciliar, no va a tener aumento del corazón, de los pulmones, no va a tener impotencia de un momento a otro, tampoco va a tener de un momento a otro pólipos. Toma su tiempo. Generalmente son 10 años en promedio las manifestaciones de acromegalia para que sean visibles. Es más, cuando ustedes hacen el diagnóstico, ¿qué ahí dicen al paciente? Señor, ¿tiene fotos antiguas que me muestre para ver cómo era antes? Señor, con el tiempo ha ido cambiando el calzado va siendo más grande, con el tiempo la correa se ha ido cambiando porque quedaba chica, con el tiempo la correa del reloj también ha tenido que cambiarla, eso no aparece de un momento a otro. En cuanto a los síndromes de hipofunción pituitaria, tenemos 3, los tumores no funcionantes, el síndrome de Sheehan y la diabetes insípida. Hay tumores que crecen en el organismo y que son considerados no funcionantes. ¿Cuándo llamo un tumor no funcionante? Cuando no produce hormonas biológicamente activas. Entonces, generalmente estos pacientes tienen problemas. ¿Por qué? Porque lo que va a ocasionar es que el aumento del tamaño del tumor comprima las estructuras adyacentes a este. Entonces, si yo tengo un tumor no funcionante y es pequeño, probablemente no cause ningún problema. Pero si este tumor es grande, es un macroadenoma, el macroadenoma mientras va creciendo, va comprimiendo las estructuras que van a generar una hipofunción de las células adyacentes. Es decir, supongamos que nosotros vamos en un taxi, vamos holgados, tranquilos, porque estamos pagando nuestra plata para que nos lleve el taxi a nuestra casa, a nuestro sitio donde tengamos que ir, y quiero ir cómodo, pero no tengo plata y me voy en el metro o en el metropolitano en hora punta. ¿Qué va a pasar? Me van a empujar, me van a pisar, me van a tirar codazos, de repente, al momento de querer sujetarse en las varillas, me van a quitar los lentes, se van a caer, en otras palabras, me van a dañar. Lo mismo pasa con un adenoma que va creciendo. Al ir creciendo, va aplastando a las células que están alrededor de él. Y dependiendo del número de células que voy aplastando, va a crear hipofunción en estas. ¿De acuerdo? Entonces, solamente va a producir, síntomas por compresión, por efecto mecánico, no porque produzca o induzca directamente a la disminución de una u otra hormona, sino por efectos propiamente mecánicos. Y esto se produce generalmente, ya hemos mencionado, cuando tengo macroadenomas. El dolor de cabeza es uno de ellos. El tumor va creciendo y, como hemos dicho, la hipófisis está dentro de la silla turca y la silla turca prácticamente rodea toda la hipófisis. Entonces, si hay algún tumor que va creciendo, obviamente no le queda mucho espacio para donde desarrollarse, y eso va a aumentar la presión dentro de la región celar, dentro de la silla turca va a aumentar la presión, y eso va a generar dolor de cabeza. Y este dolor de cabeza muchas veces se alivia cuando este tumor crece hacia arriba. Entonces toda la presión se desplaza hacia arriba. Entonces el dolor comienza a ceder cuando este tumor crece hacia la parte superior de la silla turca y sobrepasa sus límites. Pero mientras este tumor esté dentro de los límites de la silla turca, el dolor de cabeza va a ser bastante importante. Obviamente, ya hemos mencionado muchas veces, cada vez que ustedes estén sospechando de una patología hipofisiaria, busquen ¿qué cosa? Campimetría. Va a haber alteraciones de lo que es la visión.
busquen campimetría por confrontación. Siempre busquen cefalea, siempre busquen campimetría por confrontación para ver si hay disturbios a nivel de la visión. Lo clásico siempre es que voy a tener hemianopsia bitemporal. Eso es lo clásico, pero no es la única forma de disturbio visual. Puedo tener cuadrantopsias, puedo tener hemianopsias, puedo tener alteraciones de la agudeza visual, puedo también tener problemas en la visualización de los colores. Entonces puedo tener cualquier tipo de patología de la visión, pero lo más característico, lo más clásico son las hemianopsias bitemporales. Y esto básicamente se produce ¿por qué? Porque no solamente va a afectar el quiasma óptico, recuerden que cuando tengo el quiasma óptico, las hemianopsias es lo que más característico se va a presentar, sino que puedo tener también compresión del mismo nervio óptico, dependiendo de por dónde crezca ese tumor. Entonces, por eso es que puedo tener cualquier disturbio de la visión. Si es en la parte anterior, el compromiso va a haber del nervio óptico. Y si es en la parte posterior, voy a tener compromiso de la cintilla óptica. Desde el punto de vista genitourinario, cuando yo tengo una hormona no funcionante que está creciendo, ¿eso qué va a generar? Hemos dicho que va a generar lesión en las células adyacentes. Y eso va a producir ¿qué cosa? Hipofunción de algunas células que estén al costado. ¿Y cuál es la primera que se va a alterar? Generalmente son las hormonas relacionadas con la parte sexual. FSH, LH. Va a haber disminución de eso. Pero como eso solamente se manifiesta a través de la libido y a través de la infertilidad, es algo que a veces no lo vamos a tomar mucho en cuenta. A veces le echamos la culpa al estrés, a veces le echamos la culpa a algún medicamento, ¿no? Dice, o de repente mucho trabajo, entonces no tengo ganas, no tengo apetito sexual, pero de repente lo que está ocurriendo es que ya hay una alteración de las células que están alrededor de ese tumor, que están siendo comprimidas y destruidas. La única hormona que se beneficia con la destrucción de las demás, con el aplastamiento de las demás, siempre es la prolactina. Entonces se va a estimular la producción y puede producir hiperprolactinemia. Por lo tanto, en el hombre y en la mujer va a haber alteración de la libido, va a haber infertilidad y en la mujer generalmente alteración de los ciclos menstruales, como si fuera una hiperprolactinemia. Desde el punto de vista neurológico, cuando el crecimiento es muy importante, cuando es un crecimiento muy importante, ya hemos dicho que hay dolor de cabeza, puede haber trastorno de la visión, pero también muchas veces lo que va a haber es compresión también de los vasos sanguíneos que pueden ocasionar una apoplejia, un ictus, un DVC. ¿Y esto por qué? Por efecto compresivo del tumor sobre los vasos sanguíneos. Recuerden que la hipófisis es el tercer órgano que tiene un sistema porta. Cuando ustedes les preguntan cuántos órganos tienen un sistema porta, generalmente ustedes dicen la parte abdominal, ¿no es cierto? Dice, sistema porta, lo que primero que pienso es en la vena porta y sus anastomosis. Pero hay otros dos órganos que tienen sistema porta. ¿El otro órgano cuál es? El riñón. El riñón. Así como hay una arteriola aferente, una arteriola eferente, entre las ambas arteriolas hay capilares. Igualito, cuando sale la arteriola eferente, va hacia dónde? Hacia las vénulas. Ahí se forma un sistema capilar venoso que no se traduce en una vena, sino se traduce en una vénula y luego en otro sistema capilar y luego en una vénula y luego las venas. Ese es el segundo sistema porta y que tiene que ver con el mecanismo de contrarregulación de la osmolaridad urinaria. Y el tercer sistema porta, ¿cuál es? El que tiene entre la hipófisis y el hipotálamo. Ese es el tercer sistema porta. Recuerden que habíamos dicho que el hipotálamo producía a través de los núcleos supraópticos y paraventriculares, oxitocina. Entonces, ¿cómo es que se lleva
hacia la hipófisis esas hormonas a través del sistema porta y a través de las neuronas. Entonces, cuando tengo un adenoma que está creciendo, también puede comprimir ese sistema porta y producir una apoplejia o ictus o DBC. También puede producir hidrocefalia. Cuando los macroadenomas son bastante grandes, pueden comprimir el cuarto ventrículo y eso generar ¿qué cosa? Hidrocefalia. Desde el punto de vista endocrinológico ya hemos mencionado que generalmente el órgano per se no produce ni hiperfunción ni hipofunción, por eso se llama adenomas no funcionantes. Lo que va a producir es la hipofunción de las estructuras adyacentes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a un paciente intervenido de un macroadenoma hipoficiario no secretor es falsa? Si presentara déficit de TSH y ACTH, debería iniciar el tratamiento sustitutivo, primero con glucocorticoides y después con levotiroxina. B. Para descartar inmediatamente después de la cirugía el déficit de ACTH, la prueba de elección sería administrar ACTH y medir la respuesta al cortisol plasmático. C. Si persistieran restos tumorales tras la cirugía, se plantearía la posibilidad de radioterapia. D. Si existiera déficit de TSH, el paciente no presentaría hipercolesterolemia. E. Inmediatamente después de la cirugía se debe controlar en forma estricta la diuresis. ¿Qué les parece? Ya hemos mencionado que los macroadenomas no secretores o no funcionantes van a comprimir estructuras. Y ya hemos dicho que la primera que se va a alterar, ¿qué cosa es? Las productoras de FSH y LH. En segundo lugar, viene a ser la de las hormonas que producen TSH y en tercer lugar, las que producen ACTH. En este caso ya nos están diciendo que tiene un déficit de TSH y ACTH. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener problemas de hipotiroidismo y voy a tener de insuficiencia suprarrenal. En este caso es de un hipotiroidismo secundario. Porque el problema ¿dónde está? No está en la tiroides, sino está en la hipófisis. ¿Y qué hemos dicho minutos atrás? Que antes de iniciar tratamiento con hormonas tiroideas, levotiroxina, tengo que dar primero corticoides. ¿Qué dice acá? Primero con glucocorticoides, después con levotiroxina. Entonces esto sí es verdad. Para descartar inmediatamente después de la cirugía el déficit de ACTH, la prueba de elección sería administrar ACTH endovenoso y medir la respuesta al cortisol plasmático. ¿Qué les parece eso? Es lógico pensar que si yo tengo ACTH disminuido, significa que mis hormonas no están produciendo ACTH. Y si mis hormonas no producen ACTH, entonces la suprarrenal no se va a estimular y no va a producir ¿qué cosa? Cortisol. Entonces, por lo tanto, como no se está produciendo ACTH, tampoco se está produciendo cortisol. Entonces estamos en una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, ¿qué cosa dice acá? Para ver si es cierto, le voy a dar ACTH. Entonces le doy ACTH y supuestamente, ¿qué debe pasar? Supuestamente el adrenal debe responder y producir cortisol, porque si me está faltando ACTH, entonces le doy ACTH para que produzca cortisol. Entonces, es lo que me está diciendo acá. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo un paciente que ya tiene déficit de ACTH, porque el tumor ha estado comprimiendo, ha estado destruyendo estas células que producen ACTH, la suprarrenal, como no tiene estímulo, se va a ir, ¿qué cosa? Se va a ir atrofiando. Entonces, como se va a ir atrofiando, eso significa que no va a producir cortisol. Y por más ACTH que yo le meta, no va a responder porque ya está hipotrófico esa hormona del crecimiento. O sea, tengo que esperar a que después, con el tiempo, se estimule la adrenal y comience nuevamente a recuperarse y ya no esté hipotrófico para que produzca cortisol. Por lo tanto, inmediatamente no me va a servir que yo le dé ACTH porque ese adrenal ya está hipotrófico. Tengo que esperar que se recupere. ¿De acuerdo? O sea,
Esta sería la respuesta falsa.